Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad latente de que los equipos mexicanos vuelvan a disputar la Copa Libertadores de América. Cada vez es una realidad más cercana que los conjuntos de ese país en cuestión por lo menos vayan a disputar la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes a partir del 2025. Esa es la idea tanto de la CONCACAF como de la CONMEBOL, y si bien es cierto que los conjuntos de México abandonaron esta competencia por allá en el año 2016, Pumas y Toluca fueron los últimos dos equipos que disputaron este certamen. La realidad es que en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo futbolístico, a todos les conviene que los equipos de México vuelvan a jugar estas competiciones. Por el lado de la CONMEBOL, para que más gente, sobre todo en el continente norteamericano, pueda ver la competición por excelencia del fútbol de Sudamérica, y por el lado de la CONCACAF para que sus equipos jueguen competencias un tanto más competitivas, valga la redundancia. Además, no solamente está latente de la posibilidad de que los equipos mexicanos la jueguen, sino también de que se sumen los conjuntos estadounidenses, y con la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, esta posibilidad ha aumentado aún más. ¡Empecemos! Desde los inicios de este milenio hasta el 2016, los equipos mexicanos participaron sin ningún tipo de problema en la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. Cruz Azul, Rayados de Monterrey, Atlante, Tigres, Estudiantes de Tecos, Toluca, Necaxa, Puebla, Pumas, América, Atlas, Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, Chivas de Guadalajara, León, Monarcas de Morelia, Pachuca, San Luis, Tijuana fueron los conjuntos de ese país que tuvieron al menos una participación en la CONMEBOL Libertadores. Pero en el año 2016 se decidió que no participaran más, y a partir de la edición del 2017, con todo el cambio que hubo en cuanto a la diagramación del calendario de la Copa Libertadores, no participaron más. Desde ese año la Copa dejó de jugarse en el primer semestre de cada uno de los años calendario, porque con anterioridad recordemos que la Copa Libertadores se jugaba de enero hasta fines de junio, principios de julio, quizás un poco más si había mundial porque se paraba por la competencia de selecciones, y en el segundo semestre se disputaba la Copa Sudamericana y en años anteriores la Supercopa Sudamericana. A partir del 2017 la Copa Libertadores se jugó durante todo el año calendario, lo que imposibilitaba a algunos equipos mexicanos de jugarla debido al calendario local de ese país, y además debido a que la Conca Champions siempre fue la competencia por excelencia que debían disputar los equipos del continente norteamericano. Además se agregaron fases previas en el 2017, con anterioridad únicamente había un repechaje, y si ganabas esa instancia automáticamente te metías en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que algunos equipos en la actualidad necesitan pasar hasta 3 fases previas para meterse en la zona decisiva de la Copa. Los equipos mexicanos no estuvieron del todo de acuerdo con todas esas modificaciones y por eso mismo se bajaron de la competición. Sin embargo, todo habría cambiado de cara al 2025. No puede ser de cara al 2024 porque todavía no hay un sistema de clasificación claro. La realidad es que los campeones hoy por hoy del fútbol mexicano van a estar disputando la Conca Champions el año que viene. Por eso mismo no podrían disputar al mismo tiempo la Copa Libertadores. El calendario en México debería modificarse, de eso voy a hablar ahora más adelante, pero en definitiva ya es un hecho que debido a la muy buena relación que hay entre las dirigencias de la CONMEBOL y la CONCACAF, de hecho prácticamente no hubo ninguna discusión en que Estados Unidos fuera la sede y organizara la Copa América de selecciones que se va a estar disputando a mediados del año que viene. Ecuador en principio era la sede de esa competición, pero en definitiva se bajó por problemas sociales en el país en cuestión, y en definitiva después de todo lo que fue el éxito de la Copa América Centenario en el año 2016, se decidió en conjunto entre las máximas autoridades tanto de
la Confederación Sudamericana de Fútbol como de la Confederación Norteamericana de Fútbol, que esa competición se realizara en los Estados Unidos. Y debido a esto también hay equipos de la MLS que pueden llegar a participar de la Copa Libertadores. Hay que ver en definitiva cómo se va a hacer el formato de clasificación y todo lo que va a rodear en definitiva a la clasificación de estos conjuntos a la máxima competición sudamericana, pero ya prácticamente es un hecho que los clubes de México volverán a la Libertadores y que los equipos de Estados Unidos podrían disputarla por primera vez. Y en cuanto a una información un tanto más actual, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, aseguró este martes que están dispuestos a mover y a modificar todo lo que sea necesario el calendario de la Liga Mexicana, es decir, del torneo de primera división del fútbol de México, para que los conjuntos de ese país en cuestión regresen a la Copa Libertadores si deportivamente eso les hace valer algo positivo. Se presentó un adelanto al proyecto de reestructuración del fútbol mexicano y aclaró que esperan en el transcurso de los últimos meses de este 2023 una invitación de manera formal y concreta por parte de la CONMEBOL vía la CONCACAF para poder participar en la Copa Libertadores. Esto todavía no ha llegado porque faltan diagramar un par de cuestiones. La realidad es que esta invitación es totalmente necesaria. Y es que para muchos exjugadores y analistas del fútbol norteamericano, el no jugar en los torneos más importantes de la CONMEBOL ha representado un retroceso para el fútbol mexicano debido a que la exigencia de competir con los equipos de la CONCACAF, porque recordemos que en esos torneos no solamente juegan los conjuntos mexicanos y de Estados Unidos, sino que también están los equipos de los distintos países de Centroamérica y también algunos de los países del Caribe. Por eso mismo, jugar la Copa Libertadores volvería a representar una subida en cuanto al grado del nivel competitivo de los equipos mexicanos. Apenas este 12 de junio el comisionado señaló que otra condición es que la CONMEBOL no los inviten como ciudadanos de segunda, por decirlo de alguna manera. Tiene que ser en igualdad las mismas condiciones si la final se juega acá, si la final se juega allá, ya que cuestionó mucho lo que pasó con los tres conjuntos de México que en su momento tuvieron la chance de jugar la final de la Libertadores. En los tres casos, los tres equipos debían definir sus respectivas finales en sus estadios allá en México, pero en definitiva, como una de las reglas de la CONMEBOL era que el torneo sí o sí debía definirse en el continente sudamericano, Cruz Azul en el 2001 frente a Boca y Chivas en el 2010 frente a Internacional de Porto Alegre y el último de todos, Tigres de Monterrey en el 2015 ante River, tuvieron que ir a definir la final en los estadios de los equipos sudamericanos, es decir, Cruz Azul fue a la Bombonera, terminó ganando por 1-0 en condición de visitante, pero por haber perdido la ida 1-0 como local, se fueron a penales y terminó perdiendo esa definición con el Ceneice. En 2010, Chivas de Guadalajara perdió los dos partidos con Internacional de Porto Alegre, mientras que en 2015 en el partido de ida Tigres y River empataron 0-0 en Monterrey, pero el conjunto mexicano se fue goleado 3-0 del Monumental. Y eso fue algo que en su momento a los equipos mexicanos les molestó mucho porque la serie tenía que definirse en los estadios en los que ellos juegan normalmente en México. Por eso mismo, en esta ocasión, la realidad es que desde la Federación Mexicana de Fútbol planean que todo sea distinto, más allá de que este es un caso muy particular, porque el presidente puso como ejemplo lo de las finales y se sabe que a partir del 2019 las finales de la CONMEBOL Libertadores se juegan a final única, es decir, ya va a estar establecido desde antes de que inicie la competencia dónde se va a jugar el encuentro definitivo. Y para finalizar, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, ha manifestado en más de una oportunidad que le gustaría que Lionel Andrés Messi jugara por lo menos en una oportunidad antes de su retiro como futbolista la Copa Libertadores. Y si bien es cierto que eso no sería sencillo, porque más allá de poder incluir
a los equipos de fútbol de los Estados Unidos, es decir, a los clubes que normalmente compiten en la MLS, en la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes, lo que hay que decir es que también el Inter de Miami, que es la franquicia donde juega Messi en los Estados Unidos, debería claramente clasificar, porque veo muy complicado que el resto de los clubes de Sudamérica, e inclusive también los mexicanos, acepten que el Inter de Miami sea invitado, por decirlo de alguna manera, a la Copa Libertadores por el solo hecho de que Messi pueda participar. Es verdad que si el jugador argentino logra jugar esta competición, los beneficios económicos, sobre todo para la Conmebol, serían verdaderamente espectaculares. De hecho, los beneficios para la MLS desde la llegada de Messi han sido verdaderamente muy notorios, más allá de que el argentino va a jugar 3 temporadas como mínimo en el Inter de Miami, mientras que lo que piensa el presidente de la Conmebol de cara a la posible participación del jugador sudamericano en la Libertadores es claramente solo en una edición que pueda disputar, la del 2025, que es cuando en definitiva se tiene la idea fija de que los conjuntos mexicanos vuelvan a la Libertadores y que los equipos de la MLS puedan participar por primera vez. De hecho, se está viendo cómo Messi ha sacado la diferencia en sus primeros partidos en el conjunto estadounidense en la League Cup, competición en la cual participan absolutamente todos los equipos mexicanos y todos los clubes estadounidenses. No hay sistema de clasificación y el ganador quizás de ese certamen en el 2024 pueda clasificar directamente a la Copa Libertadores. Por el momento, el ganador de esa competencia se mete directamente en la Conca Champions, pero ese fue un incentivo más que nada para hacer oficial el torneo que se está disputando ahora en los Estados Unidos, porque recordemos que la League Cup, en las 2 anteriores veces que se había jugado, no había sido una competencia oficial y necesitaban darle algo más de importancia. Por eso mismo, ahora ya es un torneo reconocido por la CONCACAF, avalado por la FIFA, es oficial y te clasifica a la máxima competición de clubes del continente norteamericano, centroamericano y también de las islas del Caribe. En cuanto a Messi, claramente él nunca ha manifestado un deseo total de jugar la Copa Libertadores. Él disputa la única competición de Conmebol oficial, que es la Copa América, y también ha jugado las eliminatorias sudamericanas. Es más, entre septiembre y noviembre va seguramente a formar parte de los 6 partidos con la selección argentina en el inicio de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Pero después de eso no tiene una idea fija de jugar la Copa Libertadores, más allá de que en caso de que se le presente la oportunidad, ya sea mediante una invitación o si logra clasificarse en cuanto a lo deportivo con el Inter de Miami, no tendría ningún tipo de inconveniente. Después habrá que ver qué es lo que sucede con los equipos sudamericanos, que si bien es cierto, siempre van a estar participando. Hay que ver qué es lo que piensan de volver a incluir a los clubes mexicanos y de que se sumen por primera vez los conjuntos de la Major League Soccer. Para darle un cierre a este video, está claro que cuando se anuncie formalmente el regreso de los equipos mexicanos, porque si bien es cierto que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ha confirmado que todavía no han recibido la invitación, la realidad es que prácticamente está un poco como definido por parte de las máximas autoridades de la Conmebol y la CONCACAF de que esto suceda a partir del 2025, de que finalmente los clubes de estos 2 países se sumen para disputar la Copa Libertadores de ese año. Después habrá que ver en definitiva cómo es el sistema de clasificación, cuántos conjuntos juegan y de qué manera se puede modificar el calendario, porque van a ser más equipos y hay que ver si se agrega alguna fase previa más, si hay más equipos que disputan esa instancia, si van directo a la fase de grupos. Son todas cuestiones que habrá que rever seguramente durante el 2024 y en el 2025 ya podremos ver a muchos equipos que no veíamos desde hace mucho tiempo disputar la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes.